Bienvenidos sean todos a esta charla sobre el discipulado con el profesor Gerardo. Vamos a orar. Abba Padre, gracias porque nosotros podemos venir delante de tu trono en este momento. Gracias, Señor. Tu palabra dice de que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos hoy, Abba Padre. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí en tu presencia para recibir de tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo, la vida de cada uno, para que nosotros salgamos de este lugar edificados, para que podamos también ayudar, bendecir y restaurar las vidas de otras personas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pues sean todos muy bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión nos toca la clase 8 del curso Discipulado, Viviendo Victoriosamente. Me llamo Gerardo Negren y es un gusto presentar esta plática. Primero, unos comentarios a manera de repaso. El tema 1 se titula Comenzando y dimos una introducción a la teología sistemática explicando verdades bíblicas clave sobre la autoridad de la Biblia, la seguridad de la salvación del discípulo, el poder del Espíritu Santo, el valioso recurso de la oración, los privilegios y las responsabilidades de estar en la familia de Dios y lo práctico de la herramienta de la memorización de pasajes de la Biblia para ayudarnos en nuestras relaciones interpersonales y responsabilidades diarias. El tema 2 se titula Pruebas y vimos que son normales en la vida, tanto para el creyente como también para el no creyente. Pero para el creyente hay gran esperanza porque Dios usa nuestra respuesta correcta cuando hay pruebas para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y para que podamos bendecir a otros. Estudiamos cómo vivir victoriosamente aún en medio de las pruebas, las tentaciones y las aflicciones. El tema 3 se titula Derrota y examinamos cómo comienzan los problemas y cómo termina la gente al final de la espiral descendente cuando no los tratan de una manera bíblica a través de la confesión, el arrepentimiento y un caminar en amorosa obediencia a Dios. Para tratar con cualquier problema, primero hay que entender lo que Dios dice sobre el problema. Y nuestro enfoque es en ver lo que dice la Biblia acerca del corazón, las obras y los sentimientos. Siempre el enfoque del discípulo está en las obras, o sea, el pensar, el hablar y el hacer para desarrollar prácticas y patrones habituales que agradan a Dios. El tema 4 se titula Esperanza. Pueden ver de que en el tema 5 veremos sobre el cambio y en el tema 6 veremos sobre la práctica. En la primera parte del tema 4 sobre la esperanza, comenzamos a ver la maravillosa esperanza bíblica que Dios provee aún durante las situaciones más difíciles de la vida. Vimos los primeros principios bíblicos sobre la esperanza. Vimos que hay esperanza porque Dios obra todo para bien a través de Romanos 8, 28 y 29. También vimos de que hay esperanza porque Dios da libertad de la esclavitud al pecado a través de Romanos 6, versículos 6, 7 y 18. También vimos de que hay esperanza porque Dios da victoria frente a la tentación o prueba. Esto basado en 1 Corintios 10, 13. Y también vimos de que hay esperanza porque puedes crecer espiritualmente a través de la tentación o prueba, a través de Santiago 1, los versículos 2 a 4. La segunda parte del tema 4 se titula Tema 4.2, más principios bíblicos sobre la esperanza. Veremos unos pasajes bíblicos clave para enfocarnos en la grandiosa esperanza que Dios provee para el creyente. Y haremos una serie de reflexiones a través de diálogos entre un discipulador y uno o más discípulos.
porque las pruebas son muy difíciles de soportar. Algunas personas se comparan con otros para determinar cómo responder en medio de las pruebas, pero el creyente puede recibir mucha esperanza cuando sigue el ejemplo de Jesús, nuestro modelo. Favor de leer Hebreos capítulo 12, versículo 2 para nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias. Esta es palabra de Dios. Según la primera parte del versículo 2, ¿qué dice acerca de Jesús? Debemos poner nuestros ojos en él, y Jesús es el autor y consumador de la fe. Correcto. En vez de poner nuestra mirada en las circunstancias o en nosotros mismos, debemos poner nuestros ojos en Jesús. Jesús inicia y completa la vida de fe del creyente. Él nos transforma, nos madura y cambia nuestro corazón. Según la segunda parte del versículo 2, ¿qué hizo Jesús? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es. El gozo de Jesús estuvo en hacer la voluntad de Dios y servir a su prójimo. Jesús no disfrutó el ir a la cruz, sino que sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Hay mucha esperanza para nosotros. Cuando pasamos por adversidades, no las disfrutamos, pero nos gozamos porque nuestra obediencia dará gloria a Dios. Mientras pasas por la prueba, es tu decisión fijar tus ojos en Jesús y que el gozo puesto delante de ti sea cumplir con la voluntad de Dios. Termino esa reflexión orando por ti. Dios nos ha llamado a cada creyente a que dé testimonio a otros sobre nuestra esperanza. Cuando nuestra respuesta en medio de las adversidades es agradable delante de Dios, Dios usa esto para nuestro bien y para el bien de otros. Veamos el ejemplo de José y lo que él dijo casi al final a sus hermanos. Favor de leer Génesis capítulo 50, versículo 20 para nosotros. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gracias. Según el versículo 20, ¿qué dijo José acerca de cómo le trataron sus hermanos? Vosotros pensáis mal contra mí. Correcto. Pensemos en algunos ejemplos de los planes que hicieron para hacerle mal a José. Por ejemplo, en Génesis capítulo 37, dice que sus hermanos lo aborrecieron, no le hablaron pacíficamente, le tuvieron envidia. Después vemos que le robaron sus cosas, le trataron como un animal o como una cosa y le vendieron como un esclavo. Según la segunda parte del versículo 20, ¿qué dijo José acerca de Dios? Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así es, José no guardó rencor, no se quejó contra Dios y no tomó represalias contra sus hermanos, sino que los perdonó. Dios había obrado para bien en la vida de José, para el bien de sus hermanos y para muchos otros. Cobras esperanza sabiendo que cuando respondes a las adversidades de una manera que agrada a Dios, Dios nos encamina a bien para ti y para otros. Termino esa reflexión orando en silencio por ti. Muchas personas piensan que no pueden tener una vida victoriosa por cosas que experimentaron en su crianza, en la sociedad o otras circunstancias. Pero veremos que el trato de Dios es con cada uno, es un trato personal y que el pasado no es determinante en la vida del creyente. Favor de leer Ezequiel capítulo 18, versículos 1 a 4 para nosotros. Vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Gracias, esa es palabra de Dios. Dios le dijo a su pueblo que debían desechar
el falso refrán que estuvieron usando. El refrán se usaba para decir que los hijos eran impotentes para tomar su propia decisión por lo que hicieron sus padres. Pero en la primera parte del versículo 4, Dios dice que Él trata personalmente con cada uno. Según la segunda parte del versículo 4, ¿cómo trata Dios con cada persona? El alma que pecare, esa morirá. Así es. Dios hace que cada uno sea responsable de su propio pecado y sufrirá las consecuencias espirituales correspondientes. El que practica el pecado y rechaza a Dios sufrirá la muerte eterna. Es muerte eterna porque pasa sus días separado de Dios y después de esta vida seguirá separado de Dios. Pero esta no es la única opción que hay para el hombre. Das gracias a Dios que eres más que un vencedor en Cristo, no importando cómo hayan sido tu crianza, la sociedad y otras circunstancias. Termino esta reflexión orando en silencio por ti. Aunque los creyentes no somos libres de las tentaciones al pecado, gozamos del poder de Dios para vivir de una manera que le agrada a Dios. Cuando somos tentados a pecar, en ocasiones fallamos miserablemente y cometemos pecado. En esas ocasiones podemos sentir que hay poca esperanza, pero aún en esto Dios nos ofrece esperanza renovada. Favor de leer 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 para nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias. Esta es palabra de Dios. Según el versículo, cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros y qué hace Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias. Cuando confesamos a Dios nuestros pecados, estamos diciendo que estamos de acuerdo con lo que Dios ha dicho y de que lo que hemos hecho no le agrada a Dios y que no quieres hacer lo mismo otra vez. Entonces Dios hace la parte que solamente Él puede hacer. Nos perdona y nos limpia para que podamos estar en comunión ininterrumpida de nuevo con Él. Confiesas tus pecados a Dios, sabiendo que Él te perdona y te limpia de toda maldad. Termino esa reflexión orando por ti. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tu palabra dice de que tú eres fiel y justo. Podemos tener la seguridad de que al confesar nuestros pecados a ti, de que tú nos perdonas.